Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Con estas cartas me están diciendo con este 7 de bastos que aquí ustedes están defendiendo casi que 24/7 su posición. Aquí hay personas que no están de acuerdo con lo que tú piensas, que no están de acuerdo con lo que tú quieres o con lo que tú haces. Y definitivamente están oponiéndose activamente a esto. Pero aquí se ve que tú estás dando la pelea, que tú estás dando la batalla y que estás en posición ganadora. Acá esto ha sido extenuante, pero ustedes definitivamente se mantienen pues luchando, se mantienen defendiendo sus puntos de vista, sus ideas o aquello que ustedes quieren hacer, que definitivamente ustedes saben que les va a dar resultados, pero eventualmente todavía quizás no se los esté dando, pero ustedes están definitivamente defendiendo su posición. Y esto ha sido extenuante, esto ha sido demasiado cansado. Este 9 de bastos me dice que esta lucha ha sido fuerte o está siendo fuerte y ustedes se mantienen todavía de pie, se mantienen luchando, se mantienen al borde de resistir, al borde de decir ya yo no puedo más, ya yo me rindo, ya yo no continúo, pero todavía siguen en pie, todavía ustedes están manteniéndose firmes, manteniéndose fuertes. Y esta carta te dice que no te rindas, que vas a lograr lo que tú quieres. Y la carta de los enamorados pues me está hablando que puede ser que tu pareja te esté ayudando a enfrentar esta situación económica. Quizás ustedes estén en una mala racha económica donde su economía pues no esté siendo lo mejor que podría ser, o quizás sí lo está haciendo, pero ustedes están como que luchando constantemente por mantenerse a flote, por mantener la estabilidad, y tu pareja es muy posible que sea quien te esté ayudando. También esto podría referirse a que esta lucha y este no te aguante, resiste un poco más, se refiere a la economía en pareja para muchos de ustedes, que posiblemente ustedes estén manteniendo esa pareja por completo, ustedes sin que la otra parte como que aporte mucho económicamente, y ustedes están al borde de decir ya yo no puedo más, ya yo no aguanto más, ya estoy, no estoy cansado, estoy cansada, ya ha sido suficiente. Pero definitivamente esta carta del 9 de bastos te dice que aguantes un poquito más porque lo mejor está por venir. A veces las personas pues necesitan que les den un apoyo, aunque este apoyo resulte bastante cansado para ustedes. Vamos a ver con esta otra carta. Aquí, mira acá. Y aquí Virgo, con este as de bastos, quizás muchos de ustedes vayan a estar comenzando pues algo nuevo, algo diferente. Aquí con esta carta me dice que va a haber el inicio de algún tipo de proyecto, algún tipo de empresa o iniciativa importante para muchos de ustedes. Esta carta me habla pues precisamente eso, de creación, de dar los primeros pasos, y viene con muchísimo impulso, con muchísima decisión. Aquí podría ser la llegada de oportunidades, de recursos e incluso de dinero o algún tipo de herencia, pero siempre aquí con énfasis en la creación de alguna empresa, algún proyecto, algún nuevo trabajo, algún nuevo emprendimiento. Aquí hay algo que se va a estar gestando para muchos de ustedes, y esta energía no solamente es la energía para estar creando algo, también esta energía te impulsa a que esto crezca y a que esto pues comience a expandir, y trae la fuerza necesaria para ponerlo en marcha. No es solamente que se va a estar creando, sino la fuerza para que arranque, para que pueda pues despegar. Y la carta de la fuerza, pues la carta de la fuerza me está diciendo que esta situación que tú veías aquí, que tú decías no se va a poder controlar, no sé cómo salir de esta situación, ya estoy cansado de resistir, ya no puedo más, pues la fuerza te está diciendo que aquí todo se va a estar controlando y todo se va a estar manejando pues a la perfección. Aquí esta situación te estaba rugiendo al oído, te estaba dando miedo, y finalmente ustedes lo van a lograr controlar. Acá esta situación que parecía bastante tensa va a estar pues calmándose. Esto va a ser como la providencia divina, que tú dices, ¿y yo cómo controlé esta situación? O eso cómo se me arregló. Aquí viene para ustedes un tiempo de ponerle fin a todo esto que los estaba paralizando, y todo va a estar
controlándose. Y el 10 de oro, pues por supuesto, en esta creación de esto nuevo que viene, que ustedes han aguantado, que han luchado, que se han defendido, y la fuerza que va a controlar todo, pues el 10 de oros me habla de la llegada de estabilidad económica, de seguridad financiera, no solamente para ti, sino para tu pareja, para tu familia en conjunto. Acá me habla de que posiblemente algo que estén haciendo podría dejar hasta un legado para futuras generaciones. Esta carta me habla que van a estar creando un ambiente sólido, un ambiente estable económico para poder avanzar muchos de ustedes con confianza. Y aquí no solamente van a estar creando dinero, sino que los esfuerzos estos que ustedes han realizado van a ver pues los resultados, van a ver cómo las cosas comienzan a fluir, cómo el dinero empieza pues a entrar muchísimo más fluidamente, con más recursos, y van a estar gestionando pues su dinero también de forma eficaz e incluso creando estructuras importantes económicamente. Vamos ahora con ese 7 de copas que viene. Y acá Virgo me está hablando de que no solamente viene una oportunidad, vienen varias. O vienen dos, no va a ser una sola opción. Aquí hay opciones buenas y opciones que no son tan buenas, opciones que son malas, que no te estarían llevando a ningún lugar. Así que tienes que tener cuidado con esos negocios, esas inversiones o esos trabajos que te calientan el oído, pero realmente no son lo que parecen ser. Aquí ustedes deberían estarse echando para atrás y mirando la figura completa, viendo todos los pros y todos los contras. Esto podría referirse, por ejemplo, un negocio fantástico o la compra, no sé, de una casa maravillosa, pero en medio, una casa lujosa que cueste, no sé, la mitad de precio, pero en medio de una isla, en medio del mar, sola, sin nada más alrededor. Entonces te va a costar muchísimo más caro el mantenimiento de la casa, los viajes a buscar comida, el seguro de inundación, que si tú te compraras esa casa en tierra firme. Es como para ponerles un ejemplo para que me entiendan. Es algo que se lo van a pintar muy bonito, pero realmente no lo es. Entonces tú tienes varias opciones. Escoge, por supuesto, la que mejor tú creas, que la que tú veas que es muchísimo más conveniente. Pero definitivamente no vas a tener una sola opción. Así que cuidado con esto. Échate para atrás, como te dije, y ve todos los pros y todos los contras de ese negocio o de esa situación. Y el loco me dice, me reafirma lo mismo que el as de bastos, que aquí es el comienzo de algo. Aquí el loco van a estar dando un salto de fe. Aquí van a estar comenzando algo nuevo, algo diferente, algo que ustedes con anterioridad nunca habían hecho ni habían considerado pues hacer. Aquí ustedes van a marcharse con total libertad a hacer algo que ustedes querían hacer, o simplemente no es que ustedes lo querían hacer, sino que se les va a estar presentando y ustedes pues lo van a estar tomando. Y esto les va a permitir pues tener muchísima libertad, muchísima independencia. Así que este dinero que les va a estar llegando les va a permitir pues hacer eso que quizás ustedes querían hacer y no habían podido hacer, o simplemente se les va a estar presentando una oportunidad y ustedes aquí escogerían una oportunidad que fuera buena. Por ejemplo, esta de las de bastos es una buena oportunidad y aquí se ve que podrían estar cogiéndola, podrían estar pues comenzando a avanzar. Y el 2 de oros pues me especifica que es posible que sea otro trabajo, que sea un emprendimiento junto con el trabajo que tienen, o simplemente algo que ustedes tengan que estar haciendo equilibrio con lo que van a hacer, con esto nuevo que van a hacer y su vida personal. Aquí el 2 de oros pues me habla precisamente de eso, que van a estar equilibrando, van a estar haciendo malabares, van a estar trabajando, esforzándose, llevando dos cosas al mismo tiempo. Pueden ser dos trabajos, un trabajo y un negocio, dos negocios, un trabajo y una inversión, o simplemente su trabajo y su casa. Pero aquí definitivamente van a estar haciendo malabares y van a estar equilibrándose. Esto también se puede referir a que cuando ustedes empiecen este nuevo negocio, cuando empiecen este nuevo proyecto, pues también podría ser que estuvieran haciendo equilibrio con sus gastos, con el dinero que les entra y el dinero que ustedes van a estar gastando, porque al principio cualquier negocio o cualquier proyecto que comienza, pues como que no te da todo el dinero que tú quieres que te dé y necesitas pues estar haciendo un equilibrio en tus gastos. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para Virgo, por favor. Uy. Con esta carta Virgo te dicen que es momento de buscar algún tipo de mentor, de guía, de alguien que ya haya hecho eso que tú quieres hacer para que te sirva pues de guía y te eche una mano.
que si tú lo haces vas a recibir muy buenos consejos que te van a ayudar pues a progresar, que también puede darse el caso de que tus exigencias pues hayan aumentado y tú ya no puedas hacerte cargo tú solo absolutamente de todo, que aproveches para encontrar a alguien que te podría estar socorriendo, que confíes en que esa ayuda pues está a tu disposición y va a aparecer, pero tienes que pedirla, Virgo. También te están diciendo que delegues autoridad en otros para poder avanzar hacia tu gran sueño. Que hay personas perfectas que van a estar llegando a tu vida en el momento adecuado si te acompañas de personas que te podrían estar ayudando en el camino. Así que solamente tienes que tener una simple semillita de fe para que esto se logre, para que esto se realice. Así que Virgo, definitivamente déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre logro mi estabilidad y equilibrio económico. Yo siempre logro mi estabilidad y mi equilibrio económico. Y nos vemos en el próximo video, Virgo. Hasta la próxima.